Hola Lucas, buenas tardes. Mi nombre es Paula, soy una persona ciega y te sigo en tu canal de YouTube. Como estás haciendo un montón de publicaciones sobre HTML, estaría bueno que incluyeras la parte de accesibilidad, ya que es mucho más fácil de desarrollar el sitio accesible desde un principio que tener que corregirlo después. Aquí te mando una pequeñísima guía básica de lo que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias. Después de esto, la persona me manda un texto enorme y yo creyendo que iba a ser algo básico. De hecho, casi lo dejo de leer, porque esta mujer dijo que vio lo que yo hacía con HTML, y básicamente con HTML no se puede hacer nada. O sea, tengo un curso de eso, es la base de todo el desarrollo web, pero solo con HTML no puedes hacer nada, tenés que sumar otros lenguajes. Pero bueno, seguí leyendo porque me llamó la atención lo que me dijo al principio, que era ciega. Y cuando continué leyendo me encontré con una sorpresa. La accesibilidad no es difícil de implementar. Idealmente, todos deberían de poder utilizar cualquier sitio web en internet sin importar si tienen una condición que afecta sus capacidades o qué hardware y software necesitan o poseen. Este es el principio detrás del concepto de accesibilidad web. O sea, entonces la accesibilidad web significa, es un concepto que hace referencia a crear webs de tal forma que las personas que son ciegas o tienen algún tipo de discapacidad puedan verlas de igual forma. Y acá fue cuando me sorprendí. Pero esto que les voy a leer ahora es lo que ella me decía en su mensaje. Si bien hay muchas discapacidades y condiciones que pueden afectar la forma en la que las personas navegan por internet, las categorías más comunes de impedimentos son discapacidad visual, esto incluye una incapacidad parcial o total para ver o percibir contrastes de color o incluso leer, deficiencia auditiva, algunos usuarios tienen capacidad reducida para escuchar, habilidades motoras o discapacidades físicas, los usuarios pueden tener dificultades para mover partes de sus cuerpos, incluso hacer movimientos precisos, como al usar un mouse. Y por último tenemos a las convulsiones fotosensibles. Las acciones como la epilepsia pueden causar convulsiones que a menudo se designan. Ok, y acá ya entendí, y esto me abrió la cabeza un montón. El concepto de accesibilidad web justamente hace referencia a que ese 1% de personas que no pueden acceder a una web de la misma forma que nosotros accedemos a una web, puedan acceder de igual forma. Pueden verlo como un modelo de negocio para que tengan más clientes, o pueden verlo como algo para generar inclusión real. Ya, o sea, es decir, acá cuando yo reflexioné y dije esto es realmente ser inclusivo, no hablar con la E. Con todo respeto y sin ofender a la gente que habla con la E. Con ustedes todo bien, no es el problema. A lo que voy, que siento que es una forma muy interesante, diferente a la que se nos viene diciendo, ¿no? Que es ser inclusivo de verdad. Como tengo esta llegada, voy a difundir lo que esta persona con discapacidad se tomó el tiempo de enviarme. Porque sí, me hizo todo un texto y me armó una guía completa para hacer una web accesible. Así como también aplican diferentes metodologías o leyes de UX y UI y muchas otras cosas que también son importantes, tengamos en cuenta esto, que es otro concepto encima que podemos agregar y que no solamente es para la accesibilidad, aunque no lo crean, también beneficia a nuestra web. Así que bienvenido a un video en el que gracias a Paula te voy a enseñar cómo hacer una web accesible. No te voy a pedir ni un like, ni un comentario, ni nada. Eso lo puedes hacer o no lo puedes hacer, ni tampoco una suscripción. Lo que me interesa es que mires este video hasta el final para que entiendas un poquito el concepto, ya que hoy en día ya a YouTube no le interesa si das likes, comentás, etc. Lo que más le importa es que veas el video hasta el final para que entienda que es un contenido que a vos te parece relevante. De esa forma podemos llegar a más personas y que mucha más gente conozca el concepto de accesibilidad web. Así que incluso si no tenés tiempo, dejá el video de fondo y escuchalo mientras haces otras cosas que créeme que te va a servir. Así que ahora sí, comencemos con el video. ¿Cómo hacer un sitio web accesible? 1. El sitio web debe ser compatible con el teclado. Este es el punto más importante y el principal de todo lo que es accesibilidad web. Y es que para que un sitio web sea accesible, tiene que funcionar solamente con el teclado. Esto tiene que ver con que justamente muchas tecnologías de asistencia dependen solamente de lo que es la navegación con teclado. O sea, por ende debería ser posible utilizar todas las funcionalidades principales de una página solo con el teclado. Estamos hablando de poder acceder a todas las páginas de un sitio web, acceder a todos los contenidos, poder leer todo correctamente sin ningún tipo de problema, etc. Ahora, ¿cuál es la forma más común de navegar o cómo se navega con una web? Bueno, la forma más común es utilizando la tecla Tab. Muchos lo conocerán, muchos no, pero esta es la tecla con la que se debería poder navegar un sitio web. Es como una forma de decirle a la página o a la web siguiente elemento. O sea, vamos elemento por elemento y las tecnologías de asistencia lo que hacen es apretas Tab en el primer elemento y te dice lo que hay en el primer elemento. Apretas Tab y vas al segundo elemento y te dice qué es el segundo elemento. Por ejemplo, estás en un menú de navegación, si apretas Tab, eso debería ser un sonido que te diga cuál es el elemento en el que estás posicionado, focuseado, sin cliquear. Vos después le das Enter y debería hacer clic en ese elemento. Básicamente, muy por encima, así es como funciona. Para eso justamente hay que crear la página de tal forma que con Tab se pueda navegar. Ahora, ¿cómo hacemos esto en una página web? Bueno, no se olviden que soy programador, así que vamos a implementarlo de una forma muy simple. Principalmente hay que aplicar esto a todos los elementos que son botones, inputs y todo elemento que podría ser focuseable o relevante. Yo lo que hice, soy medio tonto, y en vez de cambiarle las propiedades, le agregué un A y le modifiqué el código CSS para que la web del proyecto de alto sea navegable. Ahora sí, ya la web del proyecto alto, muy simple, cumple el punto de navegación por teclado. Después todo el contenido tiene que ser altamente accesible. Además de hacer que el sitio web sea compatible con el teclado, también hay que hacer que la web sea accesible. Normalmente, si bien esto no es un problema, el problema está cuando la web contiene un contenido dinámico. O sea, que aparece de una forma, pero después cambia y el contenido es otro. ¿Me explico? Esto es porque algunas personas utilizan diferentes tecnologías, como por ejemplo los lectores de pantalla. Y los lectores de pantalla, la forma en la que funcionan es que la página carga y te lee en la página web
como está cargada la primera vez. Entonces la persona que está utilizando esta tecnología de asistencia va a escuchar la primera versión, que es la de la primera web ni bien carga. Pero si después el contenido cambia y hay algo en la web que es diferente, la persona que está utilizando esta tecnología de asistencia no lo va a poder saber. Y es importante que sepan que el contenido dinámico sí puede cambiar sin necesidad de refrescar la página. Entonces, si la página web no le informa al usuario que hay un cambio en la plataforma, hay un cambio en la página como tal, no va a estar informado el usuario, entonces se va a perder esto nuevo. Una forma de hacerlo es mediante el uso de puntos de referencia ARIA. Estas son etiquetas que se pueden agregar al contenido para hacerlo más claro. Se puede etiquetar el contenido dinámico como una región en vivo que permite a los lectores de pantalla de dispositivos similares comprender el contenido a medida que cambia. ARIA, justamente, es útil para hacer que la navegación sea accesible. Muchos de estos widgets se incorporaron posteriormente a HTML5 y los desarrolladores deberían preferir utilizar el elemento HTML semántico correcto en lugar de usar ARIA si tal elemento existe. La primera regla de ARIA es: si puedes usar un elemento o atributo HTML nativo con la semántica y el comportamiento que necesitamos ya integrado, en lugar de utilizar un elemento, propiedad o rol de estado o simplemente agregar una propiedad ARIA que tenga que ser accesible a la web, hacelo. O sea, si ya hay elementos semánticos con esto que ya tenemos que hacer hecho, utilicémoslos. No usemos ARIA si ya hay algo creado específicamente para eso. Hay un dicho que dice: no usar ARIA es mejor que utilizar mal ARIA. En la encuesta de WebAM de más de 1 millón de páginas de inicio, encontraron que las páginas de inicio con ARIA promediaron un 41% más de errores detectados que aquellas sin ARIA. Si bien ARIA está diseñado para hacer que las páginas web sean más accesibles, si se usa incorrectamente puede hacer más daño que bien. El tercer punto es que todos los objetos tienen que estar correctamente nombrados o etiquetados. Es importante, sobre todo para lo que son los lectores de pantalla, que cada vez que se ponga el cursor, el mouse, sobre un objeto, yo le digo mouse pero en realidad es el cursor. El mouse es el componente electrónico, el hardware, y el cursor es lo que vemos en la pantallita. Es importante resaltar esa diferencia, pero bueno, se entiende igual. Cada vez que se ponga el cursor sobre un objeto, el lector verbalice un nombre adecuado a lo que es ese objeto. Para eso, justamente, lo importante es mezclarlo con el punto 4, que es añadir texto alternativo a todas las imágenes. Y vamos a ver cómo se mezclan. Primero y principal, hay que usar las etiquetas HTML apropiadas. Por ejemplo, la etiqueta button para los botones, A para los enlaces, input para los campos de entrada. Además, también hay que meter textos descriptivos. Cada etiqueta tiene que tener un texto descriptivo para describir la función o propósito del objeto. Por ejemplo, en un botón de enviar, el texto puede ser enviar formulario. Pero entendiendo que, por ejemplo, a veces no podemos utilizar enviar formulario y es mejor simplemente dejar el enviar, ahí se puede utilizar un ARIA label para describir la función del objeto. O sea, ¿qué hace ese objeto en la página? ¿Cuál es la función que cumple? Por ejemplo, button, ARIA label, cerrar ventana, y una cruz, una X o un cerrar. Después también tenés que etiquetar los campos de formulario. Para que los campos de formulario estén etiquetados, tenés que usar label para asociar un texto descriptivo al campo correspondiente. Esto ayuda a los usuarios de lectores de pantalla a comprender qué tipo de información se espera en cada campo. Y cuando hablé que se combina con el punto de agregar imágenes, esto es porque cada vez que una persona que, digamos, tiene que hacer esto, tiene un mouse, o de hecho el lector se posiciona en una imagen, como es ciego, no puede ver la imagen. Entonces, ¿qué hace el lector? Te dice el nombre. ¿Y qué te va a decir? El enlace a la imagen. Entonces, cada vez que hacen clic en una imagen, van a escuchar esto. Menor que IMGSRC igual a icono.jpg. Entonces, para evitar que esto se escuche cada vez que intentan visualizar que hay una imagen, lo que hace es se pone la etiqueta Alt con title y de esa forma se, digamos, da una descripción a la imagen. Entonces, en caso de que la imagen no cargue, hay un texto que te explica qué hay en la imagen. Es un texto descriptivo. De esta forma, todos pueden entender y conocer el material de la imagen, el contenido de la imagen. Después, el quinto punto es muy importante y tiene que ver con elegir los colores con mucho cuidado. Específicamente, esto va para la gente daltónica. Yo soy dalto, pero no soy daltónico. Dalto es mi apellido. Me cansé del chiste de daltónico. Me cansé tanto que hasta me puse a investigar sobre el daltonismo. Sí, o sea, específicamente esta medida es para la gente daltónica. A menudo se habla del daltonismo como si fuera un problema de ver en blanco y negros, pero en realidad es más amplio que eso, porque hay diferentes personas que perciben colores de maneras únicas, por lo que hay que asegurarse de que los colores del sitio contrasten bien para garantizar que todos puedan distinguir entre varios elementos en la página. Básicamente, lo más importante es asegurarse que el texto se destaque del fondo. Normalmente es un color oscuro contra uno claro. Por ejemplo, ustedes pueden poner un azul y un rojo, pero que si le bajan la saturación a ambos, se ven exactamente iguales. Esto es porque en la escala de grises, el color es el mismo. Entonces no hay contraste. Una persona que no diferencia entre el rojo y el verde, por ejemplo, o entre el azul y el rojo, va a ver que los colores son los mismos. En cambio, si tienen distinto contraste, por más que vean el mismo color, ven una diferencia de contraste. Es como que yo les pongo un verde claro contra un verde oscuro. ¿Me explico? Hay muchas herramientas en línea que se pueden usar para buscar y probar combinaciones de colores. WebAM tiene uno. Ahora te voy a mostrar unos puntos clave que tenés que tener en cuenta para este punto. Primero es el contraste de color. Tenés que asegurarte que haya suficiente contraste entre el color del texto y el color de fondo. Esto es específicamente para personas con discapacidad visual o daltonismo. Una técnica justamente es para
chequearlo es bajar completamente la saturación con la propiedad filter de CSS utilizando saturation, para que de esa forma puedan ver cuando no tienen color en blanco y negro cómo quedan. De esa forma puedes ver realmente el contraste que tienen, es lo que les explicaba recién. Después tienen que evitar colores que puedan causar fatiga visual. Hay combinaciones de colores que pueden ser difíciles de percibir o pueden causar fatiga visual, lo que puede dificultar la lectura y la navegación. Si ustedes no quieren hacerlo de agarrar, ir a la propiedad CSS, etc., directamente pueden ir a herramientas que evalúen contrastes entre dos colores y ya está. Se ahorran el trabajo de andar haciéndolo por su cuenta. Pero bueno, igual es una buena forma. Y por último, pero no menos importante, tenés que hacer pruebas con usuarios. Agarrar a personas que tienen estas discapacidades y hacer que prueben la página web para que te puedan chequear y decir, sí, ok, yo la puedo navegar, no hay problema. Porque no les sirve teorizar sobre... A ver, cuando ustedes hacen una web, si quieren que un login funcione o que un acceso o una transacción funcione, la van a probar. Porque es una funcionalidad que se prueba. Esto es lo mismo. Ustedes no pueden lanzar una web accesible sin probarla para... Hago una web para que todo el mundo la pueda usar. Ok, y la gente que normalmente la debería poder usar, ¿puede usarla? O sea, ese 1% de gente que normalmente no puede navegar en una web como lo hacemos nosotros, ¿la puede usar? Bueno, chequealo. Si pasas la prueba, ahí la lanzás. Es importante este punto porque muchas veces no se tiene en cuenta esto. Otra cosa también es que estas tecnologías tienen en cuenta el tema de los encabezados. Esto es un punto muy rápido. Pero el H1, yo lo dije hasta en el curso de HTML, hasta por motivos de SEO, se usa solamente una vez. Después siguen los H2, el H3, el H4, el H5 hasta el H6. No podemos poner un H2 y de repente pasar a un H4. ¿Me explico? Ni tampoco puedo poner un H2 dentro de un H4. No tiene sentido. Semánticamente es incorrecto. Los encabezados van en orden, de mayor a menor. Y después el último punto es no utilizar tablas para nada, excepto para tabular datos. Cuando se trata de mostrar datos, las tablas son útiles, facilitan mucho a todos los usuarios, incluidos aquellos que utilizan la tecnología de asistencia, analizar muchos datos. Pero, para obtener el mejor beneficio, hay que hacer que las tablas sean tan simples como se pueda. Además, es mejor evitar el uso de tablas para otra cosa que no sean datos tabulares. Por ejemplo, no se tiene que usar una tabla para diseños, listas o cualquier otra cosa. Esto puede ser confuso para los lectores de pantalla y dispositivos similares. Otra cosa importante también es que tienen que habilitar el texto redimensionable, para que cuando ustedes hagan una web, la gente que tiene discapacidad visual pueda ver el texto y no se rompa la web. Porque hay muchas webs que están creadas de tal forma que si aumentás el tamaño de la letra, ¡pum!, se te rompe la web. Bueno, esto no tiene que ser así. Una buena práctica es evitar las unidades absolutas, como especificar el tamaño del texto con píxeles. Eso está mal. En su lugar puedes usar tamaños relativos, que permiten que el texto se escale dependiendo de otro contenido y el tamaño de pantalla. Después, otro punto que ya los navegadores lo hacen casi automáticamente, pero a veces los usuarios caen en este problemita, es el contenido multimedia que se reproduce de forma automática. Antes podíamos entrar a una web y arrancaba a funcionar un video sin que nosotros interactuemos ni una sola vez con el contenido. Antes abrías un video de YouTube y arrancaba. Hoy en día no es así. Si vos querés que un contenido se reproduzca automáticamente, mínimamente tenés que haber interactuado. Los navegadores de por sí tienen estas limitaciones en la que si vos querés reproducir un contenido multimedia como un audio o un video, el usuario tiene que haber hecho mínimamente un clic en la plataforma. Pero aún así, a veces la gente esperan hacer un clic, por ejemplo, ¿quieres acceder a la página web? Sí, pum, le dan clic y se abre el contenido multimedia. Y esto es un problema porque a veces la gente que no los puede ver o ciega y demás, les cuesta pararlos o saber de dónde vienen o son ruidos molestos. Es importante no informar y por lo menos resaltar bien cómo pararlos y que sea que esté accesible incluso la forma de parar un contenido, ¿no? En caso de que lo hagan. Pero si pueden, que no se reproduzcan automáticamente. Bueno, y después, el último punto es tener un poco de conciencia. O sea, es decir, no hace falta que apliquen todas las cualidades de una web accesible. Ustedes, si por ejemplo tienen una web para gente ciega, y no les queda otra. Si tienen una web para gente daltónica, y no les queda otra. Si su público objetivo es ese, buenísimo. Ahora, si ustedes tienen algo que es básicamente un juego, y probablemente los juegos sea más complicado que una persona los pueda jugar. Entonces, es distinto. Si tienen una página de juegos, no es como que su prioridad número uno sea hacerlo accesible. Pero si tienen un blog, algo que tiene que ver con educación y demás, es posible. Yo hasta hace no mucho, de hecho, por ejemplo, le puse subtítulos a todos los cursos míos. O sea que para mí es súper importante. Cualquier persona de cualquier lenguaje puede agarrar y verlo. O incluso puede, estos lectores de pantalla entienden los subtítulos y pueden todo lo que yo digo explicárselos. Es buenísimo. A nivel educativo incluso suma un montón. No se trata de aplicar todas y cada una siempre, pero las cosas más básicas, como por ejemplo etiquetar los elementos, manejar bien los contrastes, que incluso les sirve hasta para tener una interfaz más linda. O cosas como por ejemplo todos los enlaces que estén etiquetados. Si un enlace va a cualquier lugar, que te diga, es un enlace que te lleva a tal lugar. Son boludeces. Las cosas más importantes son boludeces. Lo demás sí, son cosas mínimas que igual afectan, pero son mínimas. Lo más importante, ustedes se van a dar cuenta y es eso. Así que bueno, gracias por ver este video hasta el final. Está bueno que hablemos de estos temas de vez en cuando. Compartí este video si crees que pueda llegar a servir, si tenés algún lugar para difundirlo, si estás en una escuela, en una universidad y te gustaría concientizar sobre el tema, lo podés compartir. Siento que es un tema súper importante. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Y si van a ser programadores, no solamente no desarrollen web que no sean accesibles, sino que no programen para solucionar problemas, sino que tienen que programar para crear soluciones. Síganme en Instagram, no se olviden. Yo soy Dalto y nos vemos en la próxima.